Buenos días, hoy vamos a ver un poco a Francisco de Quevedo y a terminar ya el tema. Aquí, como siempre, tenéis una pequeña biografía. Es nacido en Madrid, Francisco de Quevedo, y allí sus padres desempeñaban puestos importantes en la corte. Y él, cuando ya se hace mayor, participa bastante en la política del momento y siempre tiene una visión bastante conservadora y bastante tradicional. Está al servicio, por ejemplo, del duque de Osuna, le genera bastantes problemas, estuvo encarcelado unos años en una torre, etcétera. Bueno, tenemos aquí la obra poética de Francisco de Quevedo, aunque ayer cuando se estuvo explicando a Góngora ya estuvimos mencionando a este señor porque la rivalidad con Góngora pues era bastante famosa y además nos ha quedado a través de esos insultos a base de poemas o de sonetos que se lanzaban. Aquí nos dicen que Francisco de Quevedo tiene una obra poética bastante abundante y que ya circulaba de mano en mano por los manuscritos, etcétera, ¿vale? Entonces era bastante conocida en sus círculos, tanto en los círculos populares como en los círculos literarios. Luego, tras su muerte, lo que se hizo fue que se recopiló todo eso y se publicó una obra con el título de El Parnaso Español, ¿vale? Pero digamos que aunque no fue publicada como tal en su época, o se publicó muy poco, sí que era conocida entre sus círculos. Bueno, la temática de Quevedo es bastante variada, ¿vale? Y tenemos así que hacer como grupos de su poesía. Entonces, primero tendríamos aquí lo que es la poesía metafísica y moral, ¿vale? El tono más filosófico de Quevedo, porque como buen barroco, pues tiene que divagar acerca de la fugacidad de la vida, la decadencia, la presencia de la muerte, es decir, todos esos temas que se van a repetir en los poetas del barroco y que están en la línea de ese tono de desengaño y de pesimismo que tenían todos los barrocos, ¿no? Entonces, aquí hay, por ejemplo, un fragmento que os pone, bueno, os pone en el soneto, uno de los más bonitos que tiene, que es el de A de la vida, y es uno de los que ilustra este tema del desengaño, de la fugacidad del tiempo. Dice, A de la vida, nadie me responde. Aquí de los antaños que he vivido, la fortuna mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde, que sin poder saber cómo ni a dónde la salud y la edad se hayan huido. Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer junto pañales y mortaja y he quedado presentes sucesiones de difunto. Bueno, es uno de los poemas más bonitos que tiene en el marco filosófico de Quevedo y está como diciendo, de la vida, como cuando llamas a alguien, hey, aquí está la vida, dice, nadie me responde, ¿no? Dice aquí de tantos, de los antaños, de los antepasados, de algo que es anterior, que he vivido, ¿no? La fortuna y las horas aparecen en mayúscula porque son como personajes. La fortuna ha mordido mis tiempos, es decir, ya va mordiendo el tiempo, ¿no? Y las horas las esconde mi locura, ¿no? Está envejeciendo, se le está pasando la vida. Dice, sin poder saber cómo ni a dónde han huido la salud y la edad, ¿no? La salud también está vinculada a la juventud, entonces la edad y la salud han ido huyendo. Falta la vida y se está asistiendo a lo vivido. Y no hay calamidad que no me ronde, calamidad, enfermedad, cosas malas. Y ahora esto es muy bonito, dice, ayer ya se fue, ayer es el pasado, ¿no? Está aquí reflexionando sobre la rapidez del tiempo, ¿no? Esto sería el tópico del tempus fugit, ¿vale? Ayer se fue y el mañana no ha llegado, pero hoy se está yendo sin parar un punto. Esto es el paso inexorable del tiempo, nadie lo puede parar. Entonces él dice que soy un fue, el pasado, y un será, porque el futuro enseguida se hace presente, y un es actualmente cansado. Dice, en el hoy y mañana y ayer, en todo este tiempo, junto pañales y mortaja. Nacimiento, los pañales, la mortaja, que es lo que se les pone a los muertos, ¿vale? Nacimiento y muerte.
y he quedado presentes sucesiones de difunto. Bueno, es uno de los poemas más típicamente barroco, que por lo menos recoge la tipología de las características barrocas, con ese sentido de pesimismo, de que al final la vida pasa demasiado rápido y de que hay una presencia total de la muerte, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a tema moral o tema filosófico, ¿vale? También tenemos que Quevedo es un gran poeta amoroso y esto es curioso porque lo más sobresaliente para mí de Quevedo o por lo que más se conoce a Quevedo es por esta parte, ¿no? Por la poesía satírica, burlesca, bueno, pues ahí era, se pintaba solo, ¿no? Y es verdad que cuando satiriza y se burla es bastante misógino, ataca muchísimo a las mujeres, a grupos de mujeres, ya veremos a qué tipos. Y luego de pronto nos encontramos con una poesía amorosa que es una pasada de lo bonita que es. O sea, cómo alaba la belleza de la mujer, cómo habla de los sentimientos, del amor. Entonces es como que encontramos las dos caras en Quevedo. Se podía poner en plan romántico, en plan divino y en plan fino, y luego tenemos que bajaba a las capas más burlescas y a lo más vulgar, y era tan agudo ahí en el ingenio de satirizar, ¿no? Digamos que controlaba absolutamente todos las variedades. Tenemos en la poesía amorosa que tenemos sonetos, que vamos a leer alguno, tenemos romances, tenemos canciones, y bueno, va siguiendo esos tópicos amorosos de Petrarca, ¿vale? Recordad el cancionero de Petrarca, muy imitado por los poetas del siglo XVI, sobre todo por Garcilaso de la Vega, y aquí otro siglo más para adelante, o sea, estamos en el siglo XVII, todavía se está imitando el cancionero de Petrarca, ¿vale? Entonces, sí que habla de los tópicos estos típicos del Petrarca, pero los ve a través de ese pesimismo y esa angustia vital con la que vivían los autores barrocos. Es decir, lo ve desde la perspectiva de la brevedad de la vida o la fugacidad de la vida y esa obsesiva presencia que tienen para ellos la muerte, ¿no? Y bueno, pues hay unos sonetos muy bonitos, vamos a leer sobre todo el de el amor, uno que se llama Amor más allá, Amor constante más allá de la muerte o algo así, y es el más bonito y es el que vamos a leer. Luego tenemos la poesía satírica y festiva, la burlesca. Está compuesto de variedades diferentes, de poemas estróficos diferentes, sonetos, romances, esas letrillas, ¿vale? Que recordad que es un poema en el que se repite siempre un estribillo y muestra una elaboración muy conceptual, ¿vale? Porque Quevedo va más a la tendencia del conceptismo del barroco, ¿vale? Ayer veíamos a Góngora, que era más del culteranismo, y sin embargo, Quevedo es más del conceptismo. El conceptismo se resume un poco en lo bueno si breve dos veces buenos, dos veces bueno, perdón, en pues eso, ir solamente a los conceptos y unir esos conceptos y hacer ahí una unión un poco estrambótica, ¿vale? Entonces, ¿qué critica en su poesía satírica? Pues todo lo que él quiera. Critica costumbres, por ejemplo, va a criticar mucho pues el que las mujeres mayores, a las que él llama viejas, se tiñan el pelo, se utilicen algún tipo de maquillaje de la época, que lo nombran como afeites. O sea, el intento de esconder la vejez de las mujeres va a ser una cosa que va a criticar muchísimo Quevedo, ¿no? En esa crítica de cómo quieren parecer jóvenes. Critica, por ejemplo, también pues al típico marido al que le están poniendo los cuernos, pero está consintiendo. Critica también costumbres, critica a determinados oficios de la sociedad, oficios a los que se dedicaban. Critica también a algunos sectores de la sociedad. Se mete muchísimo con los homosexuales, o sea, esos, no sé, le caerían súper mal, lo era homófobo, pero tiene muchísimos poemas también que van ahí en contra de ellos. Entonces, también critica incluso usos literarios. Aquí estaríamos todos los poemas que tiene en contra de Góngora, al que llamaba Gongorilla, y a todos los poetas culteranos, los que seguían la estela de Góngora. Entonces, bueno, pues se queja un poco y critica todo lo que le dan la gana. También tiene una composición muy famosa que es la del poder del dinero. Poderoso caballero es don dinero, os sonará. Y también a veces incluso se burla un poco de algunas historias mitológicas, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene gran libertad expresiva y vamos a leer algunos. Luego tiene lo de otras variedades
Pues, por ejemplo, tiene también una crisis espiritual y hace también un tipo de poesía religiosa. Entonces, se recoge todo este tipo de poesía que tiene, se recoge bajo el nombre del Heráclito cristiano. Y luego también tiene una poesía heroica, es decir, una poesía que nace vinculada a cosas sociales, a acontecimientos sociales. Por ejemplo, pues panegírico o alabanzas a personajes ilustres, epitafios a la muerte de alguien, etcétera, etcétera. Vamos a pasar al estilo de Quevedo. Bueno, dominaba casi todos los registros del idioma, pero destaca por estas características. La versatilidad significa que puede utilizar cualquier tipo de estrofas. Sí que es verdad que sobresale mucho el soneto porque es bastante adecuado para las reflexiones, sobre todo las reflexiones morales. Tiene tendencia a ese conceptismo, ¿vale? De las dos tendencias, este sería más bien conceptista. Hace muchas comparaciones, hipérboles, utiliza muchos juegos de palabras en el que tenemos que unir una parte de una palabra a la otra y hace ahí como juegos, pues hay paradojas, personificaciones, etcétera. El vocabulario es más sencillo, recurre en ocasiones incluso a la frase coloquial o a la expresión popular. Luego tiene mucha rigurosidad, es decir, el autor revisaba mucho y enmendaba todo lo que escribía. Y luego es verdad que en las composiciones más filosóficas, esas que llama vuestro libro metafísicas, tiene un tono de advertencia, es decir, como que va dirigido y advierte al lector y hace que en ellas haya una mayor complejidad sintáctica, ¿vale? Mirad, vamos a ir ahora con el soneto de Quevedo, tan bonito, Amor constante más allá de la muerte, y efectivamente nos va a hablar de cómo, aunque llegue la muerte y se lleve el cuerpo, ese amor va a seguir existiendo, va a perdurar. Dice, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevar el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no desotra parte en la ribera dejará la memoria, en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Mirad, está muy bien aquí toda esta anotación que tenéis de palabras que, pues, o bien ya se acentúan de otra manera, por ejemplo, médula, hoy sería la médula, ¿no? Es el tuétano, la sustancia interior de los huesos, o que desconocéis, por ejemplo, lisonjero, que es algo agradable. Entonces vamos a intentar pues, identificar todo el tema del poema. Efectivamente, el tema del poema es el amor como la pervivencia del amor mucho más allá de la muerte. Y para hablar de la muerte, lo tenemos aquí, dice, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra. La postrera es la última sombra, podrá cerrar mis ojos, mirad qué pedazo de hiperbatón, que me va a llevar el blanco día. Dice, y podrá desatar esta alma mía. Es decir, cuando llega la muerte, va a dividir el alma del cuerpo, ¿vale? Ora a su afán ansioso lisonjera. Hora agradable a su afán ansioso, ¿vale? Mirad cómo está descolocando, hay una descolocación sintáctica total, una hora agradable a su afán ansioso de la muerte, ¿no? De desatar, en esa hora en la que será muy agradable para la muerte. Dice, pero no de la otra parte de la ribera, es decir, como que en el otro lado de la muerte, en la otra ribera de la muerte, va a dejar a la memoria. Y en la memoria ardía, y dice, nadar sabe mi llama la agua fría. Aquí está como diciendo que mi llama, esa llama que ardía, sabe nadar en esa agua fría, porque aquí está utilizando la metáfora de la laguna, ¿vale? La laguna que hay que cruzar y que la muerte hace que te separes. Está como hablando de, incluso puede haber referencias a la mitología. Recordad que en la mitología había que cruzar una laguna, la laguna Estigia, y había que pagar al barquero para que te pasara de ribera. Entonces sabemos que el cuerpo se lo lleva la muerte, lo desata del alma y en la otra parte de la ribera se queda la memoria. Y la memoria tiene esa llama que ardía, ¿no? Y esa llama sabe nadar incluso en esa agua fría, no se apaga y pierde el respeto a la ley severa. La ley severa es el respeto a la muerte, es decir, la memoria va a perdurar más allá de la muerte. Dice,
alma, a quien todo un dios prisión ha sido, es decir, el alma, a quien ese dios Cupido le ha servido, ha estado prisionera en Cupido, es decir, el alma ha estado prisionera del amor. Las venas que el alimento a tanto fuego han dado, esas venas por donde ha ardido tanto fuego, esas médulas que han gloriosamente ardido, es decir, esa pasión que ha estado tanto en el interior de los huesos como en el interior de las venas, dice, va a abandonar su cuerpo, el cuerpo dejará, pero no dejará su cuidado, ¿vale? No dejará su pena de amor. El cuerpo serán ceniza, esas venas, esas médulas serán ceniza cuando llega la muerte. Dice, pero tendrán sentido. Serán polvo, polvo serán, pero serán polvo enamorado. Es decir, la memoria del amor perdura mucho más allá de la muerte. Bueno, vamos a leer algunos de los poemas satíricos que tiene Francisco de Quevedo. Este es uno en el que dice que una mujer ya no tiene la belleza porque ya no es joven, ahora es lo que él va a denominar en otros poemas una vieja, pero él criticaba mucho a esas mujeres que usaban maquillaje, el maquillaje de la época, los Pringles, los afeites, para intentar esconder los rasgos ya de la vejez. Entonces él pues satiriza esto. Dice, rostro de Blancanieve, fondo en grajo. La tizne presumida de ser ceja, la piel que está en un tris de ser pelleja, la plata que se trueca ya en cascajo. Aquí está haciendo referencia al rostro de Blancanieve. Siempre la Blancanieve pues era un símbolo también de la belleza, de la blancura de la piel, ¿no? De una joven. Pero aquí ya dice que este rostro de Blancanieve es un fondo en grajo y aquí está jugando con lo que significa fondo en grajo. Hace referencia a que el grajo es un pájaro bastante feo y el grajo tiene las plumas pintadas de blanco. Entonces aquí lo que está diciendo es que esta señora tiene el rostro blanco, pero no debido a su piel, sino debido a los potingues que esté usando. La tizne, presumida de ser ceja, se ha pintado las cejas, que ya no tiene, se las ha pintado con tizne, que es como una especie de pigmento negro que se obtiene en realidad de cuando se quema algo, la tizne, ¿vale? La piel está en un tris de ser pelleja. Está jugando aquí con el sentido de que la piel ya está colgando, ya parece un pellejo, y además juega con el sentido de pelleja, porque además pelleja es vulgarmente en la época prostituta. Encima se está aquí como diciendo que todo esto de intentar aparentar belleza y todo eso cuando no tienes la edad, pues posiblemente esté vinculado pues al mundo de las pellejas. La plata, que se trueca ya en cascajo, es decir, la plata deja de ser plata, se vuelve cascajo, habla casi fregona de estropajo, está aquí con un montón de cosas más vulgares. El alineo imitado a la corneja. La corneja es un animal también un poco feo, y hace aquí alusión a una fábula que tiene Esopo en el que la corneja se viste con plumas que no son suyas. Entonces aquí lo que está diciendo es que está imitando a la corneja, es decir, que se está poniendo en la cara potingues que no son suyos. Dice tez que compringue y arrebol semeja clavel almidonado de gargajo. La tez está con esa pringue, con esos potingues y con ese arrebol, está intentando imitar ser un clavel, está intentando imitar los coloretes. Los claveles en la cara eran las zonas rojas de la cara, que eran los coloretes. Entonces, como ya no los tiene, pues a lo que hace es pues imitarlos con pringue. Clavel almidonado de gargajo. Dice, en las guedejas es el pelo, es la cabellera. En las guedejas vuelto el oro orujo, es decir, el pelo rubio ya se ha vuelto del color del orujo. El orujo es lo que queda cuando se está haciendo de la uva. La uva se prensa para hacer bebida, por ejemplo, para hacer el vino. Y cuando la uva se prensa queda lo que es el orujo, que da como un color verdoso. Entonces, el pelo ya, el oro se ha vuelto como color verdoso, se ha vuelto orujo y ya merecedor de cola el ojo sin esperar más beso que el del brujo. Mirad, aquí tengo que ir a explicaroslos con la anotación porque si no es difícil ver qué es lo de y ya merece cola el ojo sin esperar más beso que el del brujo, ¿vale? Vamos a ver a qué se refiere exactamente con que hay un ojo que merece una cola y mirad lo que quiere decir. El ojo que merece la cola ya es el ano y cuando la tenga se habrá convertido en un cabrón, ¿vale? Eso es lo que significa. Dos colmillos comidos de gorgojo
una boca con cámaras y pujo, a la que Rosa fue, vuelven a brojo. Es decir, antes se nos estaba describiendo siempre la belleza de la boca de una mujer con la boca de Rosa, era lo más bonito que teníamos en metáfora para la boca, ¿no? Pues aquí mirad cómo lo está describiendo. La rosa se ha convertido en abrojo. Un abrojo son los pinchos estos, cuando veis cardos de estos que tienen pincho, pues esos son los abrojos. Entonces dice, la rosa se ha convertido ya en abrojo, le quedan dos colmillos que están comidos de gorgojo. Ahora vamos a ver lo que es el gorgojo. Y una boca que tiene cámaras y pujo, tiene ya, le faltan muchos dientes, tiene cámaras, tiene vacíos y tiene pujo. Vamos a ir a ver lo que es el gorgojo y lo que es el pujo. Mirad. Dice, las cámaras es el flujo de vientre que ocasiona obrar, que ocasiona defecar repetidas veces en breve tiempo, ¿vale? Es decir, puede estar incluso haciendo aquí referencia a que la boca, si hace referencia a que tiene cámaras y pujo, y el pujo es una enfermedad muy penosa que consiste en tener una gana continua de hacer cámaras con gran dificultad de lograrlo, y hacer cámaras es pues algo como defecar, pues posiblemente está haciendo referencia a que la boca huela mal o algo relacionado con esas ganas de defecar, ¿no? Y para terminar, bueno, termina aquí, dos colmillos comidos de gorgojo, una boca con cámaras y pujo, a la que Rosa fue, vuelven a brujo. Es una descripción que va en contraposición con la descripción idealista que hacen en otros tipos de poemas. Vamos a leer algún poema más, vamos a leer otro satírico que es... Este, que es uno de los más famosos, parece ser que va también a Góngora. Dice, érase un hombre a una nariz pegado. Mirad qué pedazo de hipérbole, ¿no? El hombre está pegado en la nariz. Érase una nariz superlativa. Érase una alquitara medio viva. Érase un peje espada mal barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Érase una nariz, sayón y escriba, un ovidio nasón mal narigado, érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, que sería Egipto, las 12 tribus de narices érase un naricísimo infinito, frisón, archinariz, caratulera, sabañón garrafal, morado y frito. Y bueno, pues eso va mucho seguramente contra Góngora, porque además Góngora, él le acusa a Góngora, le llama perro judío en muchas ocasiones, y los judíos tienen, digamos, se identifican siempre o dicen que la nariz la tienen de una manera más larga, ¿no? Entonces, pues aquí os explican un poco lo que es una alquitara, que es un alambique, lo que es un peje espada. Habla de ese pez y también habla de que es un hombre astuto pero mal barbado, ¿no? También nos habla y nos explica lo que es una nariz, sayón y escriba, de que era una saya, que era una especie de túnica, y está haciendo referencia a que la usaban los judíos. Entonces la nariz parece que era ya una saya grande, ¿no? El escriba también era una de los oficios que tenían normalmente los judíos también, ¿no? Entonces, bueno, también el tópico que se le asignaba a los judíos, nariz grande, y, y es uno de los poemas pues, más satíricos que tiene Quevedo. Voy a leer también otro, por ejemplo, que se llama Desengaño de las mujeres. Y mirad, dice, puto es el hombre que de putas fía y puto el que sus gustos apetece. Puto es el estipendio que se ofrece en pago de su puta compañía. Puto es el gusto y puta la alegría, que el rato putaril nos encarece. Y yo diré que es puto a quien parece que no sois puta vos, señora mía. Mas llámenme a mí puto enamorado, si al cabo para puta nos dejaré. Y como puto muera yo quemado, si de otras tales putas me pagaré. Porque las putas graves son costosas y las putillas viles afrentosas. Bueno, este señor, pues para que veáis el humor, la sátira, puede hacer poesía absolutamente de todo. Puede estar al nivel de amor constante más allá de la muerte y puede estar
estar aquí pues a este nivel. También hay otro poema interesante, a ver si lo encuentro. Bueno, tiene de muchísimos. Pero hay uno en el que está criticando la figura del marido que consiente los cuernos de la mujer. Y a ver si lo encuentro. Mirad, aquí tiene otra, hermosa afeitada de demonio, es decir, aquí va otra vez con cómo blanquean las viejas el rostro y cómo se convierten en algo que no son. No sé, les sentaría mal porque todo esto le cabreaba bastante. Dice, tu primavera es de bote, es decir, tu juventud es de bote. Tienes ungüentos chorreando, chorreas de maquillaje y en esta tezquerota primavera al sol estás y al cielo estercolando. Es decir, lo que tú estás haciendo es estercolar, ¿no? Llenar de abono el cielo y el sol. Bueno, mirad, este por ejemplo dice, un casado se ríe del adúltero que le está pagando el gozar con susto lo que a él le sobra. Es decir, esta es la figura del adúltero que está consintiéndolo. Dice, dícenme, don Jerónimo, que dices que me pones los cuernos con Ginesa. Yo digo que me pones casa y mesa y en la mesa capones y perdices. Yo hallo que me pones los tapices cuando el calor por el otubre cesa. Por ti mi bolsa, no mi testa, pesa, aunque con molde de oro me la rices. Este argumento es fuerte y es agudo. Tú imaginas ponerme cuernos, de obra yo, porque lo imaginas te desnudo. Más cuerno es el que paga que el que cobra. Ergo, aquel que me paga es el cornudo, lo que de mi mujer a mí me sobra. Está dándole la vuelta a todo y lo que está diciendo es que él está viviendo tan tranquilamente, tiene la casa llena y el otro es el que le está pagando al final absolutamente todo. Bueno, habría muchos más para leer, tiene sobre muchísimas profesiones, muchísimas figuras sociales con las que satiriza, se burla, etcétera. Pero como ya ayer estuvimos leyendo algunas, que además se me olvidó poner el link y lo voy a poner hoy a la puya dialéctica ahí con Góngora, os lo dejaré y vamos a continuar. Vamos a continuar porque lo que quiero ya es terminar el tema y nos quedaría ver qué pasa con la prosa, ¿no? La prosa barroca. Bueno, pues aquí muy brevemente y solamente voy a decir 4 cosas importantes de esta parte. Primero, tenemos que diferenciar que existe una prosa didáctica que va en ese afán de enseñar y aquí, en prosa didáctica, tenéis que subrayar el nombre de Baltasar Gracián. Era un intelectual muy preocupado por la cultura. Y vamos a poner, por ejemplo, pues alguna obra que de estas elegís una. Por ejemplo, yo que sé, el Criticón. ¿Vale? Vamos a ver que Gracián está dentro del conceptismo, eso también lo vamos a subrayar. Y luego tenemos la prosa de ficción. Entonces, la prosa de ficción os hablan aquí de que seguimos con la novela picarescas. La novela picaresca es una de las modalidades narrativas más leídas del momento y tenemos aquí que, aunque a diferencia del Lazarillo, el pícaro de estas novelas narra su vida para poner ejemplos de mal comportamiento, ¿vale? Y presentan características comunes. Tenemos la narración en primera persona, autobiográfica. Normalmente también tenemos otra vez al protagonista al servicio de diferentes amos. Tenemos también que el protagonista sigue siendo de orígenes humildes y pretende ascender dentro de la escala social, aunque suele fracasar. Tenemos también el ambiente urbano. Los personajes se van a mover en ciudades pobladas de mendigos y de delincuentes. Y el lenguaje va a reproducir todo este habla. Y aquí, importante, ¿qué tenéis que subrayar? La principal obra de esta época es el Guzmán de Alfarache y el autor es Mateo Alemán. Esta novela fue un gran éxito, son 2 libros, se publican en 2 partes, libro 1, libro 2, y en ella se narra la vida y los orígenes de Guzmán de Alfarache, que era ladrón y finalmente acaba arrepentido y opta por obtener una vida honrada, ¿no? Bueno, tenéis ahí un fragmento. Nos vamos también con otra de las modalidades. Seguimos con la novela corta que procede de Italia, de esa novela cortesana. Entonces, Cervantes ya hemos visto las novelas ejemplares, era este mismo modelo, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar que se tratan de relatos protagonizados por personajes de clase social elevada, en los que el tema principal va a ser el amor, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a subrayar que una de las autoras importantes fue María de Zayas, con novelas ejemplares y amorosas. Subrayamos esto. Paso a
terminar ya con vuestro tema, con la prosa de Quevedo, ¿vale? A Quevedo lo hemos visto como poeta, pero también escribió prosa. Entonces, tenemos, por una parte, todas esas reflexiones de carácter moral, de carácter político, literario. Tenemos que las encontramos en una obra que se llama Sueños, ¿vale? Tenéis que subrayar esto, son los sueños. Y va, pues eso, reflexionando sobre la época y distintas cosas o temas que a él le van interesando. También aprovecha para satirizar más oficios y más tipos humanos, ¿vale? Entonces de aquí subrayáis los sueños. Tiene otra obra que se llama La hora de todos, en la que los personajes están obligados durante una hora a actuar sin ningún tipo de fingimiento, ¿vale? Pues esto, los sueños y como mucho La hora de todos estaría bien. Y luego tenemos que Francisco de Quevedo tiene una importante obra que se llama La vida del buscón, el buscón llamado Don Pablos. Don Pablos o Pablos es un personaje ficticio, es el protagonista que cuenta todo lo que lo que le va sucediendo a lo largo de la obra y va pasando por diversos ambientes marginales. ¿Qué pretendía Quevedo con esta obra? Bueno, pues por un lado, pues son episodios muy cómicos, a veces muy divertidos, que nos recuerdan el hambre que pasaba el Lazarillo de Tormes, tiene capítulos bastante chulos, pero también lo que quiere es criticar y satirizar el anhelo de ascenso social. ¿Por qué? Porque el anhelo de ascenso social en la época del momento, en la época política que está viviendo él, es bastante importante, pero no hay que olvidar que este señor es muy conservador y él no estaba a favor de que se pudiera ascender socialmente. Entonces, él critica eso. Entonces, la novela destaca por la riqueza extraordinaria de su lenguaje. Vamos a leer solamente el fragmentito que os ponen aquí, que os va a recordar un poco a todo el hambre que pasa Lazarillo de Tormes. Hay un momento en el que el buscón llamado Don Pablos se va con el licenciado Cabra y allí está viviendo con él. Y dice, yo con esto me comencé a afligir y más me asusté cuando advertí que todos los que vivían en el pupilaje de antes estaban como leznas. Cuando hablan de pupilaje, están viviendo en la casa del licenciado Cabra y son pupilos, es decir, son huéspedes, ¿vale? Dice, estaban como leznas. Una lezna es como una especie de punzón, es algo muy puntiagudo. Entonces está diciendo que están tan delgados que parecen leznas. Dice, están con unas caras que parecía que se afeitaban con diaquilón. El diaquilón tenemos que ir a leer lo que es, porque no lo sabemos. Y afeitarse con diaquilón era afeitarse acicalarse, perdón, con un ungüento de color blanco. Es decir, están con las caras tan blancas que parece que se afeitan con diaquilón. Están descoloridos, ¿no? Están pálidos. Sentóse el licenciado Cabra y echó la bendición a la comida, ¿no? Comieron una comida eterna, dice, porque no tenía principio ni tenía fin, de los casas que era, ¿vale? Trujeron, trajeron caldo en unas escudillas de madera, tan claro que en comer una de las escudillas peligrara Narciso más que en la fuente. Es decir, el caldo que trajeron estaba tan claro como un agua de la fuente. Y aquí están haciendo referencia a que Narciso, si se hubiera mirado en esta escudilla, hubiera peligrado mucho, porque Narciso en la mitología es un personaje que se mira en las aguas de un río y queda enamorado de su belleza, queda enamorado tanto de su belleza que quiere coger ese rostro y termina ahogándose, ¿vale? De ahí viene la palabra narcisista, ¿vale? Ser un narcisista, estar todo el día pendiente de uno mismo. Entonces, el caldo tenía tan poco color que si lo hubiera mirado Narciso hubiera peligrado más que en la fuente. Noté con la ansia que los macilentos dedos se echaban a nado tras un garbanzo huérfano y solo que estaba en el suelo. Es decir, nota él cómo los dedos de los demás macilentos es como un color amarillento, flaco, descolorido, ¿vale? Esos dedos huesudos se echan a nado, es decir, corren a coger el único garbanzo que está huérfano, por eso es un garbanzo huérfano solo, que estaba en el fondo de la escudilla. Y decía Cabra a cada sorbo que estaba tomando, ¿no? Cierto que no hay tal cosa como la olla. Digan lo que dijeren, todo lo demás es vicio y es gula. Aquí me imagino que os está recordando bastante a cuando está Lazarillo de Tormes con ese clérigo que le guarda que guarda todo en ese arca y que está todo el rato diciendo que los clérigos tienen que ser parcos en el comer y él no para. Y dice, y sacando la lengua la paseaba por los bigotes, lamiéndoselos, con que dejaba la barba pavonada de caldo. Y pavonada aquí significa
dar un pavón o una capa superficial de óxido al hierro o al acero. Es decir, encima lo que hace es que va dejando toda la barba ahí como llena del caldo. Bueno, en esta obra tiene fragmentos muy interesantes. Hay otro, no sé si está cerca de este, yo recuerdo uno en el que dice cómo ponía el cocido y empieza a decir que coge y metía un trozo de tocino en una caja con agujeros, entonces metía un poco el tocino a la olla y lo sacaba directamente para reaprovechar el tocino y decía que había días que solamente ya se lo terminaba enseñando a la olla, que ya ni siquiera lo introducía. Bueno, pues con esto hemos terminado nuestro tema de literatura. Mañana jueves no voy a subir nada. Espero que paséis y descanséis en esta Semana Santa. No obstante, dejaré algunos ejercicios de sintaxis para la gente que quiera ir repasando y luego los corregiremos. Entonces subiré algo de ejercicios de sintaxis para la gente que quiera repasar en esta Semana Santa. Hasta luego.